Fernando, ya estamos listos para iniciar. Gracias, entonces. Bienvenidos a los que se están conectando, buenos días. Este webinar y estas actividades que se están desarrollando son organizadas desde la Unidad de Vida Estudiantil de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. La hemos denominado Webinar de Cierre de Ciclo 2 2022. Ya esta es nuestra cuarta ocasión que desarrollamos este tipo de webinar en el cierre de cada ciclo, con el objetivo de que se pueda compartir desde la experiencia laboral de los profesionales en las áreas de la ingeniería, que nos puedan compartir esas experiencias, que a ustedes les puedan beneficiar como para identificar qué áreas hay oportunidad laboral, en qué áreas me quiero especializar, entre otras, información que puedan compartir que sea de interés para cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a desarrollar el webinar La ciencia de datos y la ingeniería. Para el desarrollo del mismo tenemos la presentación, el apoyo del maestro César Escobar. Pero antes de cederle la palabra, me gustaría que conociéramos un poco acerca de su hoja de vida, a su corto tiempo, a sus cortos años de edad. Él ya ha desarrollado varios años de experiencia en el ámbito y pues él es ingeniero eléctrico graduado de la Universidad de El Salvador, ingeniero electricista. Ha desarrollado un diplomado en transformación digital en la Universidad de Don Bosco y también es máster en Big Data y Smart Cities en la Universidad Alfonso X el Sabio. Dentro, como les mencionaba, de su experiencia laboral, profesional, ha trabajado en AES El Salvador, posee 2 años como especialista de GIS en proyectos de implementación de nuevos sistemas. Además, 3 años como ingeniero de sistemas de operaciones, implementando proyectos de modernización de la red y proyectos de mejora mediante la digitalización de procesos. Esto en AES El Salvador. Actualmente se desempeña como analista de planificación de la red en Del Sur. Vemos que él posee mucha experiencia en el área y en la información que nos va a compartir el día de hoy con este webinar, la ciencia de datos y la ingeniería. Sean todos muy bienvenidos a este evento. Vamos a ceder las palabras al maestro César Escobar y el espacio es todo suyo para que pueda compartirnos la información tan interesante que tiene para nosotros. De acuerdo, muchas gracias. Mi nombre es César Escobar y como mencionaba la ingeniera Berenice, la ponencia de hoy va a ser la ciencia de datos y la ingeniería. Solo a manera de comentario, ahí sí en algún momento la conexión a internet se pone inestable, me avisan para repetir que no se escuche. Bueno, perfecto. De acuerdo. Empezando, vamos a ver la parte un poco aburrida de lo que es la ciencia de datos, son las definiciones. Algunas definiciones en las que encontramos son procedimientos para analizar los datos, técnicas para interpretar resultados de dichos procedimientos y formas de planificar la recopilación de datos para hacer su análisis más fácil. En todo esto se utiliza estadística y matemática para hacer el análisis de estos datos, ¿verdad? Otra definición es un concepto para unificar estadística, análisis de datos, aprendizaje automático y sus métodos relacionados a efectos de comprender y analizar fenómenos reales. Una definición que es quizás un poquito más clara o puede ser un poquito más fácil de entender, es el estudio de los datos con el fin de extraer información significativa para las empresas. Es un enfoque multidisciplinario, esto es bastante importante, ya que combina los principios de las matemáticas, la estadística, la computación, inteligencia artificial, que es algo bastante reciente, para analizar grandes cantidades de datos. Y aquí quizás viene la parte más importante, grandes cantidades de datos. Realmente la ciencia de datos es una aplicación de algo que nosotros hacemos todos los días, ¿verdad?
nosotros, según la información que nosotros estamos recolectando, tomamos decisiones. Y estas decisiones, antes era muchísimo más fácil, los datos eran pocos, pero con la digitalización, hoy la cantidad de datos que podemos obtener de cualquier fuente es bastante grande. Entonces necesitamos aplicar ya diferentes técnicas para poder entenderlos y poder sacar conclusiones. De los requerimientos o del perfil que se necesita, aquí haciendo un análogo a lo que existía antes, ¿verdad? La ciencia computacional, el conocimiento de la empresa, bastante importante, y la estadística y las matemáticas, ¿verdad? Si solo tenemos estadística y ciencia de la computación, nosotros utilizamos Machine Learning, o sea, procesos automáticos para poder solventar problemas o hacer optimizaciones, ¿verdad? Si es la ciencia de la computación y el conocimiento de la empresa, es una ingeniería de software, así como se conoce normalmente, ¿verdad? La ingeniería de sistemas que nosotros conocemos. Los estadísticos y el conocimiento de la empresa, obviamente ellos son capaces de analizar los datos. Ellos son expertos en ver un manejo de datos y poder analizarlos y dar conclusiones. Pero si combinamos las tres, ahí es donde generamos lo que es la ciencia de datos. Por eso es que se mencionaba que es algo multidisciplinario, ¿verdad? El perfil de estas personas debe de comprender lo que es todo. Y justamente por eso no tenemos que enfocarnos que es algo únicamente de ingeniería de sistemas, ¿verdad? Si bien es cierto, la ingeniería de sistemas es bastante importante, la ciencia de la computación, pero el conocimiento de la empresa o del negocio, muchas de estas ocasiones, lo vamos a dar las otras carreras de ingeniería o cualquier otra carrera, ya sea licenciatura o doctorado. Es bastante importante, pero obviamente siempre nos tenemos que apoyar con nuestros compañeros informáticos. Y así de la misma forma con la parte de las matemáticas. Que quieras o no, nosotros como ingenieros sí tenemos esas bases. Pero ¿para qué nos sirve, verdad? Ya vemos que estamos analizando datos, pero ¿qué utilidad tenemos? La ciencia de los datos realmente nos ayuda a responder a estas 4 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué podemos hacer con estos resultados? Esto es bastante importante porque un dato así aislado no podemos saber realmente. Es decir, por poner un ejemplo, falló una máquina, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos datos, no tenemos mediciones, no tenemos nada, nuestro análisis quedó en falló, simplemente falló, ¿verdad? Ya una vez analizando las mediciones y todo, ya podemos entender qué fue lo que falló. Y mejorando esa recolección de datos, podemos entender todas las demás preguntas, ¿verdad? ¿Por qué pasó? ¿Qué va a pasar después? ¿Y qué podemos hacer para prevenirlo o para mejorarlo? Otra parte importante acá es la pirámide del conocimiento, ¿verdad? En inglés son las siglas DIKW, que son prácticamente Data, Information, Knowledge y Wisdom, que eso en español es prácticamente lo que vemos en esta pirámide. Dato, información, conocimiento y sabiduría. Cada uno va añadiéndole más una ventaja a estas empresas que pueden aprovechar. Por ejemplo, si solo nos quedamos en los datos, realmente esto quizás es bastante importante mencionarlo, que los datos por sí solos no nos aportan nada. Si bien es cierto, es bastante importante y como ven es la base de la pirámide, un dato si no lo analizamos, si no lo entendemos, no nos va a decir mayor información, no nos va a dar nada. Un dato es un número. Ya con su contexto, con su pequeño análisis, ya obtenemos lo que es la información. Como decían, análogo a lo que nos decían bastante en física, ¿verdad?
La respuesta a un problema es 32. Y nos decía el catedrático, ¿verdad? ¿32 qué? Manzanas, peras, kilómetros, metros, gramos. Realmente, si no tenemos el contexto o más información, un número no nos dice nada. Y eso es un dato, ¿verdad? Un número, una cifra, un detalle. La información, como les decía, ya da más contexto. Ya puede ser en este caso 24 kilómetros. Ya nosotros entendemos que es una distancia bastante grande, dependiendo del contexto. El conocimiento es algo que obtenemos después de entender los datos, ¿verdad? Ya el conocimiento es como poderlos entender realmente. ¿Para qué nos va a servir? Por ejemplo, que nos digan, el barril de petróleo vale $50, ¿verdad? Para nosotros que no trabajamos en la industria de petróleo, no entendemos, solo sabemos, va a subir o va a bajar, ¿verdad? Pero realmente nos hace falta esto, ¿verdad? El conocimiento. Entendemos la información, pero no sabemos para qué utilizarla. Y la sabiduría ya es aplicar ese conocimiento para poder tomar una decisión. Ya no solo nos quedamos con que, antes el petróleo valía $50, hoy vale 100, sino que es, híjole, ahora me va a costar más viajar en carro, todo se va a poner más caro. Esa es la sabiduría, ¿verdad? Tomar una decisión en base a lo que ya hemos obtenido anteriormente. Para poner un ejemplo, este es un dato, ¿verdad? Un punto rojo. ¿Qué es un punto rojo? Puede ser cualquier cosa. Puede ser una luz de la calle, puede ser un lunar rojo, una gota de sangre, una estrella, un ovni, por ejemplo, si podría ser cualquier cosa. Pero si ya lo vemos en un conjunto, ya sabemos que este punto rojo que está brillando es un semáforo. Ya entendemos que esto es parte de la señalización vial y que nos ayuda. Pero aún así, esto no es suficiente. Porque semáforos hay un montón y no sabemos. O sea, ahorita que estamos sentados aquí viendo esta presentación, un semáforo no representa mayor cosa. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vamos en el carro y vemos un semáforo en la parte de delante. Y justamente está en rojo. Sabemos que hay que parar. Ya ese es nuestro conocimiento que hemos adquirido, que sabemos que vemos un semáforo y hay que parar. Claro, nosotros lo vemos bastante fácil, pero prácticamente esto es un refuerzo que hemos venido teniendo en nuestra vida y puede ser alguien que nunca ha visto un carro, que nunca ha transitado las zonas urbanas, no entiende que realmente un semáforo en rojo significa parar. Y finalmente, la sabiduría que obtenemos de esto es que si nos cruzamos el semáforo en rojo, o podemos tener una multa o podemos tener un accidente de tránsito, ¿verdad? Este es algo que nosotros hemos adquirido igual, con refuerzo, gracias a tantos ejemplos o experiencias que hemos tenido. Quizás un ejemplo un poquito más práctico que podría aplicarse para una empresa es que tengo el dato aquí en 30 días, ¿verdad? 30 días podría ser un mes, cualquier cosa. Pero son 30 días de atraso en la entrega de materia prima. Ahora con mi conocimiento sé que voy a perder dinero siempre que se atrasa la materia prima. ¿Cuánto dinero voy a perder? No sé, porque no ha pasado. Yo solo sé que hasta ahorita voy a perder dinero. Pero gracias a mi experiencia en el negocio, no es primera vez que pasa, aquí estoy analizando los datos anteriores. Pierdo $2,000 cada vez que esto pasa. Ahí ya, al ver un número, al compararlo con datos anteriores, esto ya es preocupante. Porque obviamente a nadie le gusta perder ni siquiera 5 centavos. Ahora pasamos al grado de inteligencia, ¿verdad?
entre mayor la inteligencia que presente la empresa, es decir, entre mejor maneja sus datos, mayor va a ser su ventaja competitiva. Es decir, que si una empresa maneja solo datos en bruto, es decir, solo recolecta datos, su aplicación no puede servir para mayor cosa. Ya los datos limpios ya nos da otra visión. ¿Y por qué es esto, verdad? Porque, por ejemplo, nosotros podemos estar midiendo la producción de una máquina y estamos midiendo 24/7. Pero resulta que esta máquina solo trabaja 5 horas al día. Entonces, nosotros analizamos los datos y vamos a ver que la máquina no produce. ¿Por qué? Porque pasa 19 horas cada día apagada. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Limpiamos esos datos y ya nos quedamos solo con las 5 horas en las que estamos trabajando. Eso ya nos permite analizar mejor, quitar ruido, quitar cierta información datos, que no nos aportan nada. Entonces empezamos a responder todas estas preguntas según cómo vamos avanzando en nuestro grado de inteligencia. Ya podemos obtener informes estándares, es decir, informes que se envían cada semana, cada mes, cada cierto tiempo sin ningún motivo. O sea, solo para dar un seguimiento, ¿verdad? Que nos empieza a dar las respuestas de qué ha pasado y empezamos a resolver más con los informes ad hoc, es decir, informes a demanda. Pasó algo, quiero un informe. Luego pasamos a la inspección de consulta, ¿verdad? Ya con esto nosotros podemos identificar dónde están los problemas. Ya no solo es qué pasó, qué está pasando, ¿verdad? Sino que ya es identificar el problema. Las alertas ya es para tomar una acción, ¿verdad? Ocurre antes o media vez esté pasando el problema. Ya no es después, ya una vez muerto, sino que ya es antes, ¿verdad? Es en el momento. Estás enfermo, esto está fallando, no estamos trabajando, cualquier cosa. Ya, esta parte en morado, ya estamos bien avanzados en nuestro análisis de datos, ¿verdad? Ya estamos realizando análisis estadísticos, estamos revisando nuestro historial y estamos entendiendo el porqué. La previsión es empezar a pensar en futuro. Va a seguir pasando. Ya no nos quedamos en lo que pasó antes, sino que ya empezamos a prevenir, ¿verdad? Esa es la palabra. Esa es la previsión. Nos estamos preparando el futuro. Pero en esta parte solo vamos a saber qué va a pasar. Todavía no sabemos cuándo. El cuándo lo vamos a hacer ya con nuestra predicción. Y finalmente optimizar, ¿verdad? Ya una vez nosotros tenemos todo el panorama, sabemos qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo pasó. Ya podemos adelantarnos y poder evitar que eso pase completamente. Claro que todo esto depende, requiere bastante inversión, bastante tiempo. Así que no hay ningún problema que una empresa nos quedemos en la parte de acá, ¿verdad? Siempre hay que apuntar a seguir para acá, a seguir creciendo. Pero todo depende de lo que se tiene y cómo estamos en este momento, ¿verdad? Tampoco hay que correr porque obviamente si nosotros nos enfocamos a optimizar todo, pero no hemos resuelto las preguntas de qué pasó, por qué pasó, dónde pasó, nuestro análisis no va a servir. Prácticamente todo esto es un proceso, es un paso a paso que hay que ir siguiendo y eventualmente nosotros vamos a llegar a lo más alto. Acá una parte importante para hacer mención y es una frase que se conoce en informática, es garbage in, garbage out, que en español significa basura entra y basura sale. Esto significa que si nosotros, lo que les estaba comentando ahora, si nosotros tratamos de optimizar un proceso, vamos a analizar un problema
pero nuestros datos no sirven o no están limpios, prácticamente esos datos no son útiles y no podemos lograr nada. Entonces, por decir algo, digamos, se me ocurre que vamos a hacer una medición, un promedio de cuánto miden todos los estudiantes de la Universidad de El Salvador. Pero nuestra escala, nuestra regla, tiene 1 metro, o sea, está el metro y en ese tiene un 0, ¿verdad? Y después sigue, y es como que nos comemos 1 metro. Entonces va a resultar que todas las personas de la Universidad de El Salvador van a medir entre 0 y 1 metro, ¿verdad? Que obviamente eso está incorrecto. Y nuestro análisis no va a servir de nada al final. Entonces, eso es algo importante que hay que tener en cuenta, que hay que dedicarle bastante tiempo a la parte de los datos, ¿verdad? A depurar datos y tratar de obtenerlo. Y eso es bastante importante porque muchas empresas aquí en El Salvador quieren digitalizar. Ellos fácilmente quieren decir, mira, yo quiero este nuevo sistema, yo quiero hacer automatizar este proceso. Pero compran el último sistema informático, el más nuevo, el mejor que ha salido, que vale millones de dólares. Pero digamos que lo usan para registrar ventas, pero la persona encargada de registrar las ventas no lo hace. Entonces viene el dueño y al final del mes el sistema no funcionó. Y él dice, ¿verdad? Compré esto y no me sirvió. Gasté un montón y no le saco provecho, ¿verdad? Pero es por eso, ¿verdad? Porque no estamos alimentando bien los datos y si lo hacemos mal. Entonces, aquí aplica la de antes de correr tenemos que aprender a gatear. Entonces tenemos que limpiar nuestra basura para poder evitar seguir generando más basura. Ahora bien, vamos en la parte de las aplicaciones en la industria, ¿verdad? Como quizás la parte del tema de esta ponencia, ¿verdad? Cómo se relaciona la ciencia de datos con las ingenierías. Y digo las ingenierías porque no es una sola, ¿verdad? Les mencionaba, no es solo sistemas, no es solo eléctrica, también mecánica, civil, industrial, cada una se puede beneficiar de esto porque al final son modelos matemáticos y computacionales, ¿verdad? La primera, y quizás la más obvia que les había mencionado, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo. Para empezar, existen en algunas literaturas son 3 tipos de mantenimiento, ¿verdad? El mantenimiento correctivo, el preventivo y el predictivo. El correctivo es el mantenimiento más costoso porque son los mantenimientos de emergencia, ¿verdad? Es decir, yo voy en el carro y se me quedó a medio camino. Ahí ya me fregué porque primero no llegué a donde quería ir. Segundo, tengo que ver cómo lo muevo de ahí hasta el taller. Y tercero, ni siquiera, o sea, yo no he hecho mi presupuesto para saber cuánto voy a gastar. Entonces, como decimos nosotros, nos sacó de la planificación, ¿verdad? Ya eso no estaba previsto y nos quedamos sin 5. En cambio, el mantenimiento preventivo son esos mantenimientos, por ejemplo, en este caso del carro, los mantenimientos que nos dicen cada 5,000 kilómetros hay que llevarlo al taller para que lo revisen. Con eso nosotros nos aseguramos que al menos en su mayor parte el carro no va a fallar, ¿verdad? Obviamente hay excepciones, pero nosotros le damos el cuidado para evitar realizar mantenimientos correctivos, ¿verdad? Estos sí son planificados, nosotros ya estimamos cuándo va a ser la fecha, vamos viendo más o menos, pero no sabemos todavía qué nos vamos a encontrar. O sea, yo meto el carro al taller y así como me pueden salir $100, me pueden salir 300. Uno no sabe. Y el último, el mantenimiento predictivo, ahí sí,
yo reviso todos los datos, yo hago mi análisis y yo puedo saber, y digamos, yo tengo bien cuadriculadito ahí y cada X cantidad de tiempo voy a cambiar el aceite, voy a cambiar las bujías, voy a cambiar ¿cómo se llama? La flecha, por ejemplo. Porque yo recorrí tantos kilómetros, me metí en esta parte, yo lo llevé a la zona rural allí, me pasé un montón de hoyos, entonces le voy a tener que cambiar toda la parte de la suspensión. Eso es el mantenimiento predictivo, ¿verdad? Aplicado para maquinaria industrial. El mantenimiento preventivo es realizar las pruebas de funcionamiento y revisiones de cada una de las máquinas. Las máquinas obviamente están compuestas por diferentes piezas. Se cambian las piezas o se ajustan dependiendo del daño que presenten o se hacen reparaciones. Acá estamos respondiendo el qué pasó, el por qué pasó y nos adelantamos un poco al qué pasará porque obviamente, ¿verdad? Vemos que una pieza está desgastada, entonces la cambiamos antes de que pase a más y nos arruine por completo la máquina. Con el mantenimiento predictivo es el que podemos hacer con los resultados, ¿verdad? Es necesario que estemos midiendo, ¿verdad? Vamos a estar midiendo calor, midiendo desgaste, midiendo cuánto está funcionando, cuánta energía está consumiendo, si lo hemos sobrecargado demasiado. Y con eso nosotros podemos identificar patrones. De la parte de mi experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, los transformadores están dados para una potencia nominal, o sea, es su capacidad, cuánto pueden aguantar, y ellos pueden pasarse de esa capacidad. Pero si su ciclo de vida son 50 años, cada vez que se pasa de esa capacidad, estamos recortando ese ciclo de vida. Entonces, inicialmente yo puedo comprar mi transformador para 50 años, pero si yo estoy midiendo y resulta que cada semana me estoy pasando de su capacidad y lo estoy sobrecargando demasiado, y según experiencias pasadas que se me han arruinado máquinas, que he tenido que hacer mantenimientos de emergencia, yo sé que si estoy sobrecargando mi transformador, ya no me va a durar 50, sino que 25. Entonces, yo me adelanto a ese daño y hago todas mis previsiones para poder evitarlo. O adelantarme y cambiarlo antes de tiempo. Siguiendo con mi experiencia, ¿verdad? De ingeniería eléctrica, el suministro de energía eléctrica. Para aclarar un poco, el suministro de energía eléctrica son todos los elementos que conforman el servicio, desde que se genera hasta cuando se entrega al usuario final. Es decir, desde que se genera ya en las plantas de la planta solar, la planta esta de eólica o las presas, hasta que llega a cada una de nuestras casas y podemos encender la tele. ¿En qué nos ayuda la ciencia de datos en esta parte? Igual que el anterior, mantenimientos predictivos. Aquí es bastante importante porque todos nos enojamos, incluido yo, cuando nos cortan la energía eléctrica, ¿verdad? Nosotros teníamos planificado hacer algo y yo ya no lo puedo hacer. Ya no puedo ver el partido del Mundial, por ejemplo, porque ni siquiera tengo Inter. Entonces, ya no se diga las industrias, ¿verdad? Lo más importante para la parte de distribución eléctrica es no interrumpir el servicio, porque este es caro. Entonces, me adelanto antes que esto suceda. Previsión del consumo, bastante importante porque yo tengo que saber, las plantas no pueden entrar, dependiendo del tipo de planta, no puede entrar así, están consumiendo demasiada energía, entonces metamos todos los que podamos, no. Tienen que calentar, por ejemplo, si son máquinas que giran, tienen que empezar a girar en vacío y después entra la carga. Entonces, nos tenemos que adelantar a esto. El crecimiento, adecuar las redes, porque si no, tenemos problemas igual de la calidad de la energía que estamos recibiendo.
y de la nada la red creció demasiado y ya no damos abasto. Y la detección de fraude, bastante importante. Hacemos un análisis de todos los datos que hemos recibido y según esto nosotros podemos ver realmente cuál es el comportamiento normal de un cliente y cuál es el comportamiento extraño o anómalo, ¿verdad? Por ejemplo, una casa que en las noches no consume energía ya está medio raro, ¿verdad? Porque aquí nadie puede ver en la oscuridad. Entonces, ese tipo de cosas nos ayuda la ciencia de datos. Claro, como les mencionaba, todo esto necesitamos medir. Necesitamos medir aquí las facturas, los consumos, el comportamiento de la gente. Dato curioso ahí, donde más se consume energía eléctrica es en Semana Santa, porque todo el mundo está en la casa y está haciendo bastante calor. Entonces todo enciende en el aire, todo enciende en el ventilador. Entonces, pero eso se sabe analizando todos los datos anteriores, ¿verdad? El crecimiento igual, viendo más o menos cómo va creciendo, cuánta gente se va mudando, acaban de hacer una nueva residencial. Obviamente eso significa un nuevo, más tiendas, centros comerciales y cosas así. Monitoreo y control de la calidad. Acá es una parte que les compete bastante a los de ingeniería industrial y a los ingenieros químicos y de alimentos también. Consiste en la implantación de programas, mecanismos, herramientas para mejorar la calidad de sus productos, servicios y productividad. Es una estrategia para asegurar el cuidado, mejora continua en la calidad ofrecida. ¿Cómo podemos aplicar la ciencia de datos acá? En la predicción, detección y clasificación de los defectos. Esto lo podemos automatizar y porque esto consume bastante tiempo, es una tarea bastante tediosa y en la cadena, en la cadena del proceso esto consume bastante tiempo y puede ser un punto un tapón en la producción, ¿verdad? Las máquinas producen 24/7, pero la gente esto lo tienen que hacer a mano y estar revisando las piezas está complicado, ¿verdad? La predicción de las configuraciones óptimas, esto es configurar las maquinarias o configurar las impresoras o cualquier embotelladoras, por ejemplo, para que se equivoquen lo menos posible. Siempre tenemos márgenes de errores, aún en los sistemas automáticos, pero la idea es que ese margen de error no pase de nuestros límites permitidos. Por ejemplo, si son bebidas, nosotros dicen 500 ml, nosotros queremos ver más o menos 500 ml. Según las normativas, creo que puede tener 599, 499 o 501, pero a efectos prácticos son lo mismo, ¿verdad? Entonces, para evitar perder lotes, daños a destrucción de nuestro material, de nuestro producto, es la configuración óptima, ¿verdad? Gestión de imágenes, texto como otros datos de procesos. Análisis de datos, análisis de texto, análisis de imágenes. Por ejemplo, parte del control de calidad es revisar las etiquetas y que todas las etiquetas tengan el color, los textos adecuados. Eso significa que hay que leer las etiquetas, ¿verdad? O al menos los lotes, hay que hacer la muestreo. Y esto con gestión de imágenes es súper fácil, ¿verdad? Hoy con la realidad virtual, realidad aumentada, esto con el teléfono, hoy podemos señalar un texto y uno lo traduce, ¿verdad? Esto mismo lo podemos aplicar para la empresa. La estimación de la vida útil de las maquinarias y de los equipos, ¿verdad? Es lo mismo que venimos hablando, mantenimiento preventivo y predictivo. Optimización de la cadena de suministros. La cadena de suministro es un conjunto de actividades, instalaciones y medios de distribución necesarios para llevar a cabo el proceso de venta de un producto en su totalidad. Es decir, desde la que se adquiere la materia prima, su transformación y la fabricación y el transporte hasta el consumidor final. ¿En qué nos ayuda la ciencia de datos? En la selección de proveedores, ¿verdad? Tenemos toda una
que sería una medición de todos nuestros proveedores, cuánto nos cobran, cuánto se tarda en llegar, cuál es la calidad de la materia que hemos recibido. Todo eso nos permite tomar una decisión. Haciendo ese análisis, podemos llegar a la decisión de cuál nos conviene más y en qué momento, ¿verdad? Porque a veces puede ser que unos proveedores sean útiles en estas fechas, por ejemplo, porque nuestro proveedor usual no da abasto, y sea conveniente utilizar otros dependiendo en otras épocas, ¿verdad? Quizás un poquito de menos demanda. El transporte de la materia prima, lo mismo, ¿verdad? Relacionado con el proveedor, es cuánto nos va a tardar en venir, cuál es la forma más óptima de traerlo y cuándo, ¿verdad? También la parte importante junto con el almacenamiento es cuándo, porque si no hemos sacado toda nuestra materia prima, ya no vamos a tener dónde guardarla y se va a arruinar. También cuánto, ¿verdad? Porque si en caso de alimentos, por ejemplo, materia prima vencida no nos sirve. Gestión de tiempos de producción. Todos nos enojamos, ¿verdad? Que nosotros vamos a comprar un mueble, por ejemplo, y nos dicen en 3 días va a estar. Y nosotros llegamos a los 3 días y nos dicen, híjole, fíjese que tengo un montón de trabajo y no le he podido sacar. Entonces uno se enoja, y esto ya para las industrias grandes muchísimo más importante, ¿verdad? Porque ya son bastantes dólares los que estamos hablando acá. Analizando los datos podemos saber cuánto es nuestro tiempo estimado, cuánto es lo más que podemos permitirnos y cuánto es lo menos que le podemos apuntar. El almacenamiento, como se los mencionaba, hacer toda esa, automatizar todo eso, cuánto nos tardamos en vender, cuánto estamos produciendo, porque tenemos almacenamiento de materia prima, de producto en proceso y producto terminado, ¿verdad? Las tres son diferentes, no se pueden mezclar dependiendo del tipo de proceso, y podemos acumular demasiado en cada una de las etapas, y eso significa pérdida. Y el transporte del producto terminado hasta el cliente o hacia el punto de venta, ¿verdad? Esa es también parte importante. Todo va relacionado, por eso es una cadena de suministro. Y identificar patrones, identificar esos datos que nos van a servir es la parte más importante en todo esto, porque si no, hacemos un tapón y nos afecta todo lo demás. Ciberseguridad, ya es bastante conocido, creo yo. La ciberseguridad es herramientas y procesos para implementar, para proteger nuestra información de cualquier sistema informático. Principalmente las empresas. Últimamente estuvo de moda esto de que el Banco Agrícola había sido hackeado, ¿verdad? Y obviamente nuestro dinero estaba en peligro, y eso es preocupante. Entonces, la ciencia de datos acá es bien fácil porque los sistemas informáticos registran las actividades. Es una cantidad de datos exagerada, y lo que se hace es analizarlo para identificar lo raro, ¿verdad? Pasa, por ejemplo, con las compras, que la gente compra de la nada, uno gasta solo en comida, en el súper, ¿verdad? Y de la nada uno compra en China, compramos 3 boletos de avión, ¿verdad? Ya la gente dice, mira, qué raro, ¿va? Y así, eso es análisis, la ciencia de datos aplicado para identificar patrones que no concuerdan con el uso normal. La automatización de procesos. El principal objetivo de la automatización de procesos es mejorar el flujo de trabajo de una organización, ¿verdad? Reduciendo costos, aumentando la productividad y tratando de sustituir las actividades manuales por algunas automatizadas o utilizando software, ¿verdad? Como les mencionaba, esto es deseable para todas las empresas. Hoy está de moda la industria 3.0, 4.0. Todos queremos llegar a automatizar, tener menos empleados o hacerlo más eficiente, producir más. Pero como les mencionaba, ¿verdad? Dependiendo de nuestros datos, así es lo que podemos lograr.
Si solo podemos, tenemos datos descriptivos, o sea que solo podemos responder el qué pasó, obviamente todo esto lo tenemos que cumplir un humano, ¿verdad? Una máquina por sí sola no va a poder tomar una decisión a partir de solo estos datos. Si ya tenemos datos un poquito más elaborados, más detallados, podemos diagnosticar, podemos saber qué pasó, pero aún así nos hace falta toda esta parte. Si ya podemos predecir, ya nos ayuda un poquito más, podemos automatizarlo un poco más el proceso, ¿verdad? Pero aún así, hay que hacer algo de nuestra parte. En este caso, por ejemplo, el caso predictivo para una máquina es que hay una alarma que me va a decir tengo que ir a revisar la máquina cada 1000 horas de funcionamiento, ¿verdad? Porque yo sé que algo va a fallar. Pero yo tengo que ir a verla. Prescriptivo responde ya una toma de decisiones, ¿verdad? Ya la parte humana únicamente se basa en la decisión y en la acción. Es decir, la máquina me va a decir, mira, aquella máquina está fallando, anda a revisarla. Entonces yo decido, mira, la voy a revisar o puedo vivir sin ella, ¿verdad? Y la realizo. Y la decisión automática, ¿verdad? Que ya ella sola me va a decir, no, tenés que revisar la máquina. Si no, mañana la empresa se va a caer. O en el otro caso, mira, acaba de fallar la máquina, pero sobrevivimos con esto y la podemos revisar el otro mes. Ya automatizado el proceso casi en su totalidad. La parte de transformación digital es una parte bastante reciente, bastante importante ahora en este mundo que seguimos hablando de la industria 4.0, diferente a la automatización de procesos, eso sí. La transformación digital es la aplicación de capacidades digitales a los procesos para mejorar la eficiencia y el valor al cliente, ¿verdad? Quizás esta es la parte más importante, el valor al cliente. Ya no solo es producir más rápido porque así va a vender más, sino que acá es voy a darle esto que el cliente quiere. Voy a hacer esto digital para que el cliente se sienta satisfecho. ¿En qué aplica la ciencia de datos? Aprovechar el máximo de los datos obtenidos a través de múltiples fuentes para convertirlos en conocimiento. Es decir, hablamos esto, ¿verdad? Darle el valor al cliente, pero ¿cómo vamos a saber lo que quiere el cliente si no tenemos esa información, ¿verdad? Gracias a esto. Gracias a la obtención de datos y poder entenderlos y transformarlos a conocimiento. Esto es un diagrama de los pasos de transformación digital. Es bien enfocada al cliente. Identificar al público objetivo, ofrecer la mejor experiencia al cliente, maximizar el alcance, ¿verdad? Obviamente queremos que todo el mundo acceda a ellos, medir el valor, parte de ciencia de datos, y automatizarlo. Esta parte, quizás la cereza del pastel de la transformación digital, requiere bastante ciencia de datos y automatización. De ahí, otras aplicaciones, quizás un poquito más, más reconocidas, las comunicaciones y las redes sociales, ¿verdad? Ahora las redes sociales, prácticamente vivimos en las redes sociales y esto nos ayuda, más que todo a los periodistas y al comercio en línea, les ayuda a saber las tendencias, las emociones que generan cada noticia, cada cosa que se vea, marketing, y la analítica de imágenes y videos, ¿verdad? Que se comparte, ahí salen nuevos memes que a veces hasta las mismas empresas hacen, por ejemplo, de la cola champán, aprovechando al máximo las redes sociales y las tendencias, ¿verdad? Parte importante mencionar
que los datos a enero del 2022, tenemos más o menos 7.91 billones de personas. Esto en inglés, no me acuerdo cómo se traduce en español esto. No estoy seguro. Pero aquí podemos ver que el 67% de la población total son usuarios de teléfonos móviles. El 62% son usuarios de internet y el 58% utilizamos activamente las redes sociales. Esto y conviértenlo a datos. Esto es una infinidad de datos que podemos aprovechar para cualquier cosa. Realmente no. Si sabemos aprovecharlo, cualquier dato es útil. Y esto es, estamos hablando a principios de este año, ¿verdad? Si ustedes revisan este mismo dato el próximo año, a enero del próximo año va a ser 2-3% más. O sea, cada vez vamos más a la digitalización. La medicina, optimización de diagnósticos, las análisis de los diagnósticos previos, ¿verdad? Para poder prevenir, así como vimos la parte del COVID. La parte del COVID fue una cuestión de que prácticamente cada país estaba subiendo sus datos para poder analizarlos, poder ver cómo solventar este problema y tratar de encontrar cuál era la solución, empezar a hacer. De hecho, creo que ahorita creo que son las vacunas más rápidas que se han logrado y han tenido una efectividad bastante alta. Eso gracias a que se compartieron un montón de datos, se pudieron analizar y se pudo hacer fácilmente la solución. Modelos de detección temprana de enfermedades y la inteligencia artificial para la telemedicina, ¿verdad? Ya en un futuro, quizás un robot nos va a estar atendiendo la gripe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Y finalmente las ventas y el marketing, ¿verdad? Aquí, lo que les mencionaba igual, pueden entender los comportamientos del consumo de los clientes, saber qué es lo que van a comprar, cuándo van a comprar y a cómo lo van a comprar. Por eso vemos las ofertas. A veces puede ser ofertas personalizadas para ciertas personas y pricing dinámico. Es decir, hoy puede tener un valor, mañana puede tener otro y así dependiendo del día, dependiendo de la fecha. Y la inteligencia artificial para atención de clientes, ¿verdad? Bastante empresas están incursionando en esto, que hoy ya nos atienden por WhatsApp y prácticamente el WhatsApp ya nos contesta casi todo. Eso es una ventaja y a veces uno como cliente se siente más satisfecho. Eso era la presentación. Solo quería presentarles un pequeño video con respecto a la transformación digital. Solo me permiten que no encuentro la presentación. Ahí está. Me confirman si se escucha, por favor. No, ¿verdad? No, no se escucha. Pensé que la habíamos solucionado. Sí, quizás... Ahí está. Bueno. Casos de éxito de diferentes empresas Sí, ahora que sí se están escucha. en la vanguardia de temas de analítica de datos, incorporando también Big Data e inteligencia artificial, haciendo cosas para sobresalir sobre su competencia. Entonces, a esta serie de casos de éxito la vamos a llamar casos de éxito, analítica, Big Data e inteligencia artificial digital con el mundo físico. Entonces, bueno, bajo su misma descripción, ellos se describen como el lugar donde el mundo digital se encuentra con el físico. Entre muchas otras cosas que están haciendo, vamos a tocar algunos puntos de lo que están haciendo con sus datos. Por ejemplo, detectar sus patrones de compra online de los clientes. Esto probablemente ya lo hacen otras tiendas, como por ejemplo Amazon, que podemos ver que
o el cliente puede ver de sus clientes que han comprado, cuándo fue la última vez que ingresaron, qué productos dejaron en el carrito de compras, qué productos miraron, pero ni siquiera los llevaron al carrito de compras. Ok, todo eso está muy bien, pero ¿cómo reconozco eso en la tienda física, que se trata del mismo cliente? Bueno, para los clientes que así den su consentimiento, cuando visitan una tienda física, pueden de esta forma detectar los vendedores o los asesores de moda, pueden detectar que se trata de la misma persona, que tal vez la persona ya compró cierto tipo de blusa, de pantalón, y de esa forma sugerirle prendas que se adapten a esa, que tal vez fueron del mismo lanzamiento, mostrarle imágenes, productos complementarios, etcétera. ¿Ok? Podemos reconocer entonces que son la misma persona, sus preferencias, etcétera. También tenemos los sensores RFID colocados en las prendas. Estos son identificadores de radiofrecuencia. ¿Ok? Con esto se puede detectar que una prenda se movió, que hay cierto interés en ella, y ofrecerle mayor información para interactuar con lo que ellos llaman espejos mágicos, que son pantallas que están distribuidas en la tienda y que dan cierta información de esa prenda. Por ejemplo, quién es su fabricante, de qué está hecho, su historia, cómo lucía cuando salió en pasarela, con qué otras prendas se lució en esa pasarela. Y todo este tipo de experiencias pues hace una mejor experiencia de cliente como tal, integral. Ok, entonces, como pueden ver, ahí la tienda de moda está aplicando la transformación digital y la ciencia de datos para poder darle una mejor experiencia a los clientes. Y una cantidad de datos que a veces ni siquiera nos podemos imaginar son bien útiles para poder generar mayor valor y más dinero a la empresa, que al final es lo importante en este mundo, ¿verdad? Eso sería todo. Muchas gracias ahí por la atención. Muchísimas gracias, ingeniero César Escobar. La verdad que es un tema bastante interesante y de actualidad. Estos, digamos, temas van constantemente evolucionando, ¿verdad? Con las nuevas tecnologías, con las nuevas informaciones que van surgiendo. Entonces, es bastante interesante poder dedicarse a, digamos, la parte laboral de este rubro, ¿verdad? Porque sí está como con mayor auge. Por acá Saúl Alberto Pérez nos dice también que muy interesante el tema y la verdad que tiene espacio incluso para todas las ingenierías, ¿verdad? La parte del análisis de la información está en todas partes, ¿verdad? Como usted mencionaba, entonces también es bueno que cada uno pues en sus áreas se puedan especializar en esto, ¿verdad? ¿Alguien tendrá alguna consulta acerca del tema o querrá realizar algún comentario acerca de la temática que estábamos viendo el día de hoy? Nos dice Ramón Ernesto Escobar a través del chat. Gracias, ingeniero. Pregunta que si qué lenguaje de programación utilizan. Sí, los lenguajes más utilizados actualmente son Python, de eh, abierto, ¿verdad? Y R, son los dos más utilizados. Para análisis de datos son los mejores. Okay, muchas gracias. También Herbert Ulises Portillo nos dice, de mi parte todo bien, gracias por la ponencia. Creo que, bueno, como el tema es tan interesante que pudiéramos seguir hablando y ir viendo a detalle cada uno de los aspectos que mencionaba, pero sí el tiempo que tenemos es un poco corto para poder desarrollar esa temática, pero muy bien explicado, incluso para personas que no conocían nada de esta área, pues ya se adentraron y ya les dejo como la espinita para poder buscar más información acerca de este tema, ¿verdad? Nuevamente agradeciendo al ingeniero maestro César Escobar por su tiempo, por acompañarnos en este espacio desde la Unidad de Vida Estudiantil. Le comentamos que vamos a hacerle llegar a través de su correo electrónico un diploma de reconocimiento por el apoyo en este espacio. No sé si le gustaría brindar unas palabras antes de retirarse. Realmente solo agradecer el espacio. Me parece bastante importante que los futuros ingenieros que vamos a tener en el país, de nuestra alma mater, ¿verdad? Puedan aprender de distintas experiencias que nosotros que ya estamos trabajando les podemos brindar y esperar que
que no tengan miedo, ¿verdad? Si algún tema de estos que están viendo las ponencias les gusta, traten de trabajar y especializarse en ello, que lo van a disfrutar, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Sí, justamente esa es la idea desde la unidad de vida estudiantil, de poder transmitir desde la voz de la experiencia de profesionales en ingeniería ese conocimiento a todos los estudiantes de la facultad. Muchísimas gracias por sus aportes a esta presentación. Vamos a seguirle molestando tal vez posteriormente en otro webinar que podamos desarrollar tal vez con otros temas o con un poquito más de temas específicos, ¿verdad?, sobre el área. Muchas gracias nuevamente y les invitamos también a que, digamos,